El esposo fue obligado por su mujer a firmar la renuncia de la casa solariega que había heredado, hasta que el abogado reveló la verdad. La pluma temblaba en la mano de Julián mientras Clara lo presionaba con esa sonrisa que ya no parecía afectuosa, sino calculadora. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa de roble, la misma donde su padre Ernesto solía organizar partidas de ajedrez los sábados por la tarde. Ahora se había convertido en el escenario de una batalla que Julián apenas comenzaba a comprender. Solo firma aquí, cariño, le decía Clara con esa voz melosa que últimamente usaba cada vez que hablaba de dinero. Es por nuestro bien, por nuestro futuro juntos. Julián alzó la vista hacia ella, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer de la que se había enamorado hacía 10 años, pero lo que encontró fue algo distinto, algo que lo hizo estremecer. Era como si estuviera viendo a una extraña que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, compartiendo sus comidas, esperando el momento perfecto para revelar sus verdaderas intenciones. El sonido del timbre de la entrada principal resonó por toda la residencia, interrumpiendo ese instante tenso. Clara frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. Julián sintió un alivio inexplicable, como si el destino le estuviera dando una oportunidad más para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Pero para entender cómo habían llegado a este momento, es necesario regresar al inicio de esta historia, cuando la vida de Julián aún parecía perfecta y llena de promesas. 6 meses antes, Julián Rivas había despertado en la habitación principal con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, sino esa pesadez que se instala en el alma cuando la realidad aún no termina de aceptar una pérdida irreparable. Su padre, Ernesto Rivas, había fallecido apenas 2 semanas atrás, dejándole como herencia la majestuosa casa familiar en el exclusivo barrio de Chamberí, en Madrid. La casa era más que una simple propiedad, era un testimonio de 4 generaciones de hombres Rivas que habían sabido conservar no solo la riqueza familiar, sino también la dignidad y los valores que los habían distinguido en la alta sociedad madrileña. Cada habitación guardaba recuerdos, cada mueble tenía una historia. Cada cuadro colgado en las paredes había sido cuidadosamente elegido por alguno de los patriarcas que lo habían precedido. Julián caminaba por los pasillos de mármol aquella mañana, tocando suavemente los marcos de los retratos familiares, cuando Clara apareció en la puerta del salón principal con una taza de té humeante en las manos. «Buenos días, amor», le dijo con esa sonrisa que entonces aún le parecía genuina. «Pensé que te gustaría desayunar en la terraza. El clima está perfecto». Clara Méndez había llegado a su vida 5 años atrás durante una exposición de arte contemporáneo organizada por la Fundación Cultural a la que Julián pertenecía. Ella trabajaba como asesora inmobiliaria para clientes de alto nivel, y su labia, su porte elegante y su aparente estabilidad económica habían impresionado tanto a Julián como a su padre Ernesto. Al menos eso había parecido en aquel momento. Durante los primeros años de matrimonio, Clara se había mostrado como la esposa perfecta, atenta, cariñosa, respetuosa con las tradiciones familiares de Julián, e incluso había mostrado un interés genuino por la historia de la casa Rivas. Lo acompañaba a las reuniones familiares, se llevaba bien con Ernesto y parecía comprender la importancia que tenía para su esposo mantener vivo el legado de sus ancestros. Sin embargo, algo cambió después del funeral de Ernesto. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que Julián los atribuyó al proceso natural del duelo. Clara comenzó a hacer comentarios casuales sobre las oportunidades de inversión que representaba una propiedad tan valiosa. Durante las cenas, mientras Julián picoteaba distraídamente su comida, ella hablaba sobre casos de conocidos que habían optimizado sus herencias mediante reestructuraciones legales que les permitían acceder a beneficios fiscales extraordinarios. «No estoy sugiriendo que hagas nada drástico», le decía mientras cortaba meticulosamente su salmón. «Solo pienso que deberíamos explorar todas las opciones disponibles. Tu padre era un hombre muy inteligente, pero las leyes fiscales han cambiado mucho desde que él estructuró su patrimonio». Juliana sentía vagamente sin prestar demasiada atención.
Su mente estaba ocupada con el dolor de la pérdida y con la abrumadora responsabilidad de mantener en funcionamiento una propiedad tan grande. La casa requería cuidados constantes, el jardín necesitaba mantenimiento semanal, las tuberías antiguas presentaban problemas ocasionales y el sistema de calefacción era tan viejo que requería la atención de especialistas muy específicos. Fue Martín Salas, su vecino de toda la vida, quien primero notó que algo no andaba bien. Martín vivía en la propiedad contigua desde hacía más de 20 años. Martín había sido testigo del crecimiento de Julián. Había conocido 3 generaciones de hombres Rivas y tenía esa sabiduría que solo da la experiencia de observar las dinámicas familiares a lo largo del tiempo. Una tarde de octubre, mientras Julián recortaba los setos del jardín delantero, Martín se acercó por encima de la verja que dividía sus propiedades. «Disculpa que me meta donde no me llaman, Julián», le dijo con esa honestidad directa que siempre había caracterizado sus conversaciones. «Pero he notado que Clara anda muy interesada en los aspectos comerciales de tu herencia. ¿Todo está bien?». Julián se incorporó, limpiándose las manos en el delantal que había pertenecido a su padre. La pregunta de Martín lo tomó por sorpresa, porque puso palabras a una inquietud que él había estado tratando de ignorar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque en el fondo sabía exactamente a qué se refería su vecino. «Bueno, he visto que han venido varios tipos con trajes caros y portafolios, y Clara ha estado haciendo muchas preguntas sobre los límites de la propiedad, sobre permisos de construcción, sobre el valor comercial del terreno». Martín hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo me parece raro que una mujer que nunca mostró interés en estos temas de repente se vuelva tan, digamos, involucrada». Esa noche, durante la cena, Julián decidió confrontar a Clara de manera sutil. «Clara, Martín mencionó que ha visto algunos visitantes últimamente. ¿Hay algo de lo que deberíamos hablar?». Clara dejó de masticar por un momento y Julián pudo ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Luego sonrió, pero había algo forzado en esa sonrisa. «Ah, sí. He estado consultando con algunos especialistas sobre las mejores maneras de proteger tu herencia», respondió con un tono casual. «No quería preocuparte con detalles técnicos mientras aún estás procesando la pérdida de tu padre». «¿Qué tipo de protección?», insistió Julián. «Bueno, por ejemplo, hay maneras de estructurar la propiedad que pueden reducir significativamente los impuestos sobre el patrimonio. También podríamos considerar establecer un fideicomiso que nos proteja de posibles demandas futuras». Clara se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más convincente. «Julián, esta casa vale varios millones de euros. Si no tomamos las medidas adecuadas, podrías terminar perdiendo una parte significativa de tu herencia por impuestos innecesarios». Las palabras de Clara tenían sentido desde una perspectiva lógica, pero algo en su tono, en la urgencia apenas disimulada de su voz, hacía que Julián se sintiera incómodo. En las semanas siguientes, la presión se intensificó gradualmente. Clara comenzó a traer documentos a casa, carpetas llenas de formularios legales y proyecciones financieras que a Julián le resultaban incomprensibles. Contrató a un equipo de especialistas en optimización patrimonial que visitaban la residencia regularmente, siempre con propuestas que requerían que Julián firmara documentos de transferencia o reestructuración. «Es solo una formalidad», le repetía Clara cada vez que él vacilaba frente a los papeles. «Técnicamente, la propiedad seguirá siendo tuya, pero desde el punto de vista legal estará mejor protegida». Julián comenzó a notar otros cambios en el comportamiento de su esposa. Clara había empezado a hablar con mayor frecuencia sobre planes futuros que incluían viajes costosos, inversiones en propiedades adicionales y un estilo de vida que requería mucho más dinero del que ellos tenían disponible. Cuando Julián le preguntaba sobre el origen de esos fondos, ella simplemente respondía que una vez que optimicemos la herencia, tendremos mucha más liquidez para disfrutar de la vida. Una noche, mientras revisaba algunos de los documentos que Clara le había pedido que firmara, Julián se encontró con términos legales que no entendía completamente, pero que le generaban una sensación de alarma.
Frases como transferencia irrevocable de derechos de propiedad y cesión total de beneficios patrimoniales aparecían repetidamente en los contratos. Decidió llamar a Alejandro Torres, el abogado que había manejado los asuntos legales de su familia durante décadas. Alejandro había sido no solo el representante legal de Ernesto, sino también un amigo cercano de la familia, alguien en quien Julián había aprendido a confiar desde la infancia. Alejandro, necesito que revises algunos documentos, le dijo por teléfono. Clara dice que son para optimizar mi herencia, pero hay cosas que no entiendo completamente. Por supuesto, Julián, ¿por qué no vienes a mi oficina? Mañana por la mañana podemos revisar todo con calma. Sin embargo, cuando Julián le mencionó a Clara su intención de consultar con Alejandro, la reacción de su esposa fue inesperadamente violenta. ¿Por qué necesitas involucrar a terceros en nuestros asuntos privados?, le gritó con una furia que Julián jamás había visto en ella. Alejandro Torres es un viejo que no entiende las complejidades de las finanzas modernas, exclamó Clara con un tono que Julián nunca había visto antes. Si sigues sus consejos anticuados, vas a terminar perdiendo una fortuna en impuestos innecesarios. La intensidad de la reacción de Clara confirmó las sospechas que Julián había estado tratando de ignorar. Había algo fundamentalmente incorrecto en toda la situación. Esa noche, Julián se quedó despierto en su habitación, mirando el techo y preguntándose cómo había llegado a este punto. La casa, que había sido su refugio durante toda la vida, ahora se sentía como una prisión. Y la mujer que había prometido amarlo y protegerlo se había convertido en una fuente constante de presión y manipulación. Al día siguiente, Clara llegó a casa con una sonrisa especialmente amplia y un ramo de flores caras. Mi amor, creo que hemos estado demasiado estresados últimamente, le dijo con voz melosa. ¿Qué te parece si organizamos una pequeña reunión familiar este fin de semana? Podemos invitar a Martín, preparar una cena elegante y finalmente resolver todos estos asuntos legales de una vez por todas. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la propuesta de Clara que sonaba más a ultimátum que a invitación. El lunes siguiente, Julián despertó con el sonido de voces masculinas en el primer piso de la residencia. Bajó las escaleras con cautela y encontró a Clara en el salón principal con dos hombres trajeados que no reconocía. Sobre la mesa de centro había desplegadas varias carpetas de cuero negro, calculadoras financieras y lo que parecían ser planos arquitectónicos de la propiedad. Ah, Julián, perfecto timín, dijo Clara con una sonrisa que ya no lograba ocultar completamente su ansiedad. Te presento a Mauricio Gálvez de Gálvez and Asociados y a Daniel Wong de Iberia Estate Planning. Son los mejores especialistas en optimización patrimonial de toda España. Mauricio Gálvez se incorporó inmediatamente, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Era un hombre de unos 50 años con cabello canoso perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de muchas personas. Señor Rivas, es un honor conocerlo finalmente, dijo con una voz cultivada que destilaba confianza profesional. Su esposa nos ha contado sobre su magnífica herencia y debo decirle que tiene usted una oportunidad extraordinaria entre sus manos. Daniel Wong, más joven pero igualmente bien vestido, asintió vigorosamente mientras organizaba algunos documentos sobre la mesa. Exactamente. Hemos analizado la estructura actual de su patrimonio y, francamente, nos preocupa la exposición fiscal que usted está enfrentando. Con las nuevas regulaciones de Hacienda, propietarios como usted podrían estar perdiendo hasta un 40% de su herencia en impuestos innecesarios. Julián se sentó en el sofá de terciopelo verde que había pertenecido a su abuelo, sintiéndose repentinamente como un intruso en su propia casa. Los términos que estos hombres usaban le resultaban completamente ajenos, y la manera en que hablaban sobre su herencia, como si fuera un problema que necesitaba solución urgente, lo incomodaba profundamente. No entiendo, dijo Julián con voz cautelosa. Mi padre manejó esta propiedad durante décadas sin problemas, ¿por qué de repente sería diferente? Mauricio y Daniel intercambiaron una mirada que Julián interpretó como condescendiente.
Clara se acercó y se sentó junto a él, tomando su mano con una familiaridad que ahora le resultaba invasiva. Cariño, las leyes han cambiado significativamente en los últimos años, explicó Clara con paciencia exagerada. Lo que funcionaba para tu padre ya no es viable en el entorno fiscal actual. Estos caballeros han desarrollado una estrategia que no solo protegerá tu herencia, sino que además te permitirá acceder a liquidez inmediata que podremos usar para mejorar nuestro estilo de vida. Durante las siguientes 2 horas, Mauricio y Daniel desplegaron una presentación elaborada llena de gráficas, proyecciones y escenarios hipotéticos. Hablaron sobre fideicomisos irrevocables, transferencias de titularidad, estructuras corporativas complejas y beneficios fiscales que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Julián intentó seguir las explicaciones, pero la terminología técnica y la rapidez con que presentaban la información hacían que se sintiera completamente abrumado. La belleza de esta estructura, explicaba Daniel, mientras señalaba un diagrama particularmente confuso. Es que usted mantiene todos los beneficios de la propiedad mientras transfiere los riesgos fiscales a una entidad corporativa especializada. Es una estrategia que hemos implementado exitosamente para docenas de familias en situaciones similares. ¿Y qué necesito hacer exactamente?, preguntó Julián, aunque algo en su interior le gritaba que no debería estar haciendo esa pregunta. Simplemente necesitamos que firme algunos documentos de transferencia, respondió Mauricio con una sonrisa tranquilizadora. Es un proceso completamente rutinario. Una vez que esté completado, usted tendrá acceso inmediato a una línea de crédito sustancial respaldada por el valor de la propiedad y estará protegido contra cualquier cambio futuro en las leyes fiscales. Cuando los consultores finalmente se marcharon, dejando tras de sí una pila intimidante de documentos legales, Julián se sintió exhausto y confundido. Clara, sin embargo, parecía energizada por la reunión. ¿No te parece fantástico, mi amor? Finalmente vamos a poder disfrutar de tu herencia en lugar de simplemente cargar con ella como una responsabilidad. Esa noche Julián intentó leer los documentos que Mauricio y Daniel habían dejado, pero la terminología legal era tan densa y complicada que después de 1 hora tenía dolor de cabeza y no había logrado entender realmente qué implicarían las firmas que le estaban pidiendo. Los días siguientes trajeron una escalada en las tácticas de presión de Clara. Comenzó a organizar cenas casuales con parejas de su círculo social, veladas que parecían inocentes, pero que invariablemente derivaban en conversaciones sobre gestión patrimonial y optimización fiscal. La primera de estas cenas tuvo lugar un viernes por la noche. Clara había invitado a Roberto y Patricia Llorente, una pareja adinerada que Julián conocía superficialmente de eventos culturales. Roberto trabajaba en banca de inversión y Patricia había heredado una considerable fortuna inmobiliaria de su familia. Durante el segundo plato, mientras Julián servía el estofado que había preparado siguiendo una receta de su padre, Patricia comenzó a hablar con entusiasmo sobre su propia experiencia con reestructuración patrimonial. Julián querido, no puedo enfatizar lo suficiente lo inteligente que fue mi decisión de transferir mis propiedades a un fideicomiso familiar, dijo Patricia mientras cortaba delicadamente su carne. Al principio estaba nerviosa, como cualquier persona sensata estaría, pero los beneficios fiscales han sido extraordinarios. Roberto y yo hemos podido duplicar nuestros ingresos disponibles. Roberto asintió vigorosamente, claramente ensayado en su parte de la conversación. Lo que Patricia no menciona es la tranquilidad mental que viene con saber que su patrimonio está estructurado correctamente. En mi experiencia bancaria he visto demasiadas familias que perdieron fortunas enteras simplemente porque no tomaron las medidas preventivas adecuadas a tiempo. Clara se inclinó hacia adelante adoptando una expresión de preocupación estudiada. Eso es exactamente lo que nos preocupa, ¿verdad, Julián? No queremos ser una de esas parejas que miran hacia atrás con arrepentimiento por no haber actuado cuando tuvieron la oportunidad. Julián sintió que todos los ojos estaban sobre él, esperando algún tipo de confirmación o compromiso. La conversación se había convertido en una especie de tribunal informal donde él era simultáneamente el acusado y el jurado.
Supongo que necesito más tiempo para entender completamente las implicaciones, respondió Julián con diplomacia, pero pudo ver la frustración momentánea que cruzó por el rostro de Clara. La segunda cena fue aún más elaborada. Clara invitó a 3 parejas, esta vez todas con historias similares de optimización exitosa de herencias familiares. La conversación fue dirigida tan hábilmente hacia el tema de gestión patrimonial que Julián se dio cuenta de que toda la velada había sido orquestada específicamente para presionarlo. Margarita Suárez, esposa de un prominente desarrollador inmobiliario, compartió una anécdota particularmente elaborada sobre cómo había salvado la herencia de su familia de impuestos confiscatorios mediante una reestructuración similar a la que Clara estaba proponiendo. Al principio, mi abogado de la vieja escuela me advirtió en contra de la estrategia, relató Margarita con una risa artificial. Pero ahora, 5 años después, puedo decir honestamente que fue la mejor decisión financiera de mi vida. Mi patrimonio neto se ha triplicado. Jaime Suárez complementó la historia de su esposa con datos específicos sobre tasas de impuestos y regulaciones gubernamentales que, según él, habían cambiado dramáticamente el panorama para propietarios de bienes raíces de alto valor. Julián, no quiero alarmarte, pero las familias que no se adapten a estas nuevas realidades fiscales van a enfrentar consecuencias devastadoras, dijo Jaime con gravedad teatral. Es una cuestión de supervivencia financiera. Después de que los invitados se marcharon esa noche, Clara adoptó un tono más directo con Julián. Cariño, creo que estás permitiendo que el miedo al cambio te impida tomar una decisión que claramente conviene a nuestro futuro, le dijo mientras limpiaban los platos de la cena. Todas estas personas exitosas están tratando de ayudarte, pero tienes que estar dispuesto a escuchar sus consejos. Clara, no es que no quiera escuchar, es que todo esto me parece muy precipitado. Mi padre acababa de morir cuando empezaste con estos planes y siento que no he tenido tiempo suficiente para procesar realmente lo que significa esta herencia para mí. Clara dejó de enjuagar un plato y se volteó hacia él con una expresión que combinaba impaciencia con condescendencia. Julián, entiendo que estés emocional por la pérdida de tu padre, pero no podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio financiero. Cada día que pasamos sin implementar esta estrategia es dinero que estamos perdiendo, literalmente. En las semanas siguientes, la presión se intensificó de maneras más sutiles pero constantes. Clara comenzó a hacer comentarios aparentemente casuales sobre su situación financiera personal, insinuando que sus propios ingresos como asesora inmobiliaria no eran suficientes para mantener el estilo de vida al que ambos se habían acostumbrado. ¿Sabes, mi amor? He estado revisando nuestros gastos mensuales y, francamente, estoy preocupada, le dijo una mañana durante el desayuno. El mantenimiento de esta casa está consumiendo casi todo mi salario. Si no encontramos una manera de generar más ingresos de la propiedad, vamos a tener que considerar venderla. La amenaza implícita era clara, o Julián accedía a la reestructuración patrimonial que Clara proponía, o podrían perder la casa familiar por completo. Julián comenzó a sentirse increíblemente solo en su propia residencia. Cada conversación con Clara derivaba inevitablemente hacia el tema de los documentos sin firmar. Cada comida se convertía en una sesión de presión disfrazada de discusión matrimonial. Incluso los momentos íntimos entre ellos habían comenzado a sentirse calculados, como si Clara estuviera usando su afecto como una herramienta de manipulación adicional. Una tarde, mientras Julián recortaba los rosales en el jardín delantero, Martín Sala se acercó desde su propiedad contigua. Su expresión era de preocupación genuina y Julián se dio cuenta de que hacía semanas que no tenía una conversación honesta con alguien que no tuviera una agenda oculta. Julián, perdóname si esto suena inapropiado, pero, ¿estás bien? Te he visto últimamente y pareces, no sé, diferente, más tenso. Julián sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos y por un momento consideró contarle a Martín todo lo que había estado sucediendo. Pero la lealtad hacia su matrimonio y el miedo de admitir que había cometido un error al confiar en Clara lo detuvieron. He estado bajo mucho estrés desde que murió mi padre, respondió evasivamente.
Clara está tratando de ayudarme con algunos asuntos legales complicados. Martín lo miró con esa sabiduría que solo viene de décadas de observar las dinámicas humanas. Julián, tu padre era un hombre muy prudente. Conocí a Ernesto durante 20 años y puedo decirte que él jamás habría estructurado su patrimonio de manera que necesitara reestructuración urgente. Si alguien te está diciendo lo contrario, tal vez deberías buscar una segunda opinión. Esa noche, Julián se quedó despierto hasta muy tarde, repasando todas las conversaciones que había tenido con Clara durante los últimos meses. Por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que las intenciones de su esposa no fueran tan altruistas como ella proclamaba. El patrón era innegable. Desde el momento en que había heredado la casa, Clara había mostrado un interés obsesivo por controlar la propiedad. Sus explicaciones sobre beneficios fiscales y optimización patrimonial sonaban convincentes en la superficie, pero cuando Julián intentaba profundizar en los detalles, ella siempre encontraba maneras de evitar las preguntas específicas o de hacerlo sentir inadecuado por no entender conceptos financieros complejos. Al día siguiente, Julián tomó una decisión que sabía que disgustaría profundamente a Clara. Llamó a Alejandro Torres y programó una cita para revisar los documentos que ella había estado presionándolo a firmar. Cuando le informó a Clara sobre su decisión, la reacción fue incluso más violenta que la primera vez. No puedo creer que vayas a sabotear nuestro futuro financiero por consultar con un abogado que probablemente no ha actualizado sus conocimientos desde 1985, gritó Clara paseándose por el salón principal como una fiera acorralada. Julián, ¿no entiendes que cada día que retrasamos esta decisión nos está costando dinero real? Clara, solo quiero entender completamente lo que estoy firmando. ¿Por qué te molesta tanto que consulte con el abogado de mi familia? Porque Alejandro Torres va a llenar tu cabeza de miedos irracionales y consejos conservadores que no tienen nada que ver con la realidad financiera actual. Es un viejo que no entiende las oportunidades que tenemos disponibles. La furia de Clara era tan intensa que Julián sintió miedo físico por primera vez en su matrimonio. Había algo en sus ojos, una desesperación apenas controlada que lo hizo preguntarse si realmente conocía a la mujer con la que había estado viviendo durante 5 años. Esa noche, Clara no cenó en casa. Julián se quedó solo en la residencia, rodeado por los retratos de sus ancestros, sintiendo que estaba traicionando no solo a su difunto padre, sino a toda la línea de hombres Rivas que lo habían precedido, por haber permitido que una extraña pusiera en peligro el legado familiar que había sido preservado durante generaciones. El sábado por la mañana, Julián despertó con una sensación de presentimiento que no lograba sacudirse. Clara ya estaba levantada y desde la cocina llegaba el aroma del café mezclado con el sonido de su voz, hablando por teléfono en tonos bajos pero urgentes. Cuando él bajó las escaleras, ella colgó rápidamente y le sonrió con una intensidad que lo puso nervioso. Buenos días, mi amor. Hoy va a ser un día muy importante para nosotros, le dijo mientras le servía una taza de café en la vajilla de porcelana que había sido de la bisabuela de Julián. He organizado lo que será nuestra reunión final sobre los documentos patrimoniales. Ya no podemos seguir posponiendo esta decisión. Julián sintió que el estómago se le contraía. Durante las últimas 2 semanas, desde su confrontación sobre Alejandro Torres, Clara había adoptado una actitud diferente. Ya no era la esposa manipuladora que intentaba convencerlo con argumentos elaborados. Ahora había una determinación fría en ella, como si hubiera decidido que la fase de persuasión había terminado. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó Julián, aunque temía la respuesta. He invitado a Martín Salas para que actúe como testigo, respondió Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que sería importante tener transparencia total en este proceso. Después de todo, no queremos que nadie tenga dudas sobre la legitimidad de nuestras decisiones. La mención de Martín como testigo hizo que Julián se sintiera aún más incómodo. Su vecino había expresado preocupaciones sobre las intenciones de Clara y ahora su esposa quería involucrarlo en lo que sonaba como una maniobra legal formal. Clara,
No creo que sea apropiado involucrar a Martín en nuestros asuntos privados, protestó Julián. Al contrario, cariño, Martín ha sido vecino de tu familia durante décadas. Su presencia le dará peso y credibilidad a nuestra decisión. Además, como hombre de negocios respetado, él entiende la importancia de tomar medidas fiscales preventivas. Clara se acercó a Julián y le tomó las manos con una firmeza que bordeaba lo agresivo. Julián, esta es nuestra última oportunidad de implementar esta estrategia antes de que cambien las regulaciones fiscales. Mauricio Gálvez me llamó anoche para confirmar que el gobierno está considerando nuevas restricciones que podrían eliminar completamente los beneficios que podríamos obtener. Si no actuamos hoy, literalmente podrías perder cientos de miles de euros. Durante el resto de la mañana, Clara se movió por la casa con una energía frenética, preparando el comedor principal como si fuera a celebrarse una ceremonia importante. Movió la mesa de roble al centro de la habitación, la cubrió con un mantel de lino blanco que había pertenecido a la abuela de Julián y dispuso los documentos legales en pilas ordenadas junto con plumas caras y un sello notarial que Julián no sabía que ella poseía. «¿Cuándo conseguiste ese sello notarial?», le preguntó Julián con suspicacia creciente. Me certifiqué como notaria pública hace algunas semanas, solo para asegurarme de que pudiéramos manejar todos los aspectos legales de esta transacción de manera eficiente», respondió Clara sin levantar la vista de los documentos que estaba organizando. La revelación de que Clara había obtenido autoridad notarial sin mencionárselo antes confirmó las peores sospechas de Julián sobre la premeditación de toda la situación. Su esposa había estado planeando este momento durante meses, tal vez desde el instante en que él había heredado la casa. A las 2 de la tarde, Martín Salas tocó a la puerta con expresión confundida y claramente incómodo. Julián lo recibió en la entrada principal, notando inmediatamente que él había vestido su mejor traje, como si hubiera entendido la seriedad de la situación, pero no su verdadero propósito. «Julián, Clara me llamó y me pidió que viniera como testigo de algo importante, pero fue bastante vaga sobre los detalles», dijo Martín mientras él lo guiaba hacia el comedor. «¿Está todo bien?» «Honestamente, Martín, no estoy seguro», respondió Julián en voz baja, aprovechando el momento antes de que Clara apareciera. «Gracias por venir», exclamó Clara desde el arco que conectaba el comedor con el salón principal. Con una jovialidad exagerada. «Tu presencia aquí hoy va a ser invaluable para documentar este momento histórico en la vida de Julián». Martín miró la mesa preparada con todos los documentos legales y el sello notarial, y su expresión se volvió aún más preocupada. «Clara, ¿exactamente de qué voy a ser testigo?» «Julián va a firmar los documentos de reestructuración patrimonial que hemos estado discutiendo durante meses. Es una decisión financiera muy inteligente que va a proteger su herencia y asegurar nuestro futuro económico». Clara se dirigió hacia Julián y le señaló una silla específica frente a la mesa de roble. «Cariño, ¿por qué no te sientas aquí? He organizado los documentos en el orden correcto para las firmas». Julián se sentó lentamente, sintiendo como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Los documentos frente a él parecían multiplicarse, páginas y páginas de terminología legal que seguía sin entender completamente a pesar de las explicaciones repetidas de Clara y sus consultores. «Antes de que empecemos», dijo Julián con voz temblorosa, «me gustaría repasar una vez más exactamente qué implican estas firmas». Clara se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa fija. «Julián, hemos repasado estos documentos docenas de veces. Cada día que retrasamos esta decisión nos cuesta dinero. Ya no hay tiempo para más análisis». «Pero es que hay algunas cláusulas que siguen confundiéndome», insistió Julián. «Por ejemplo, en la página 12 hay una sección sobre transferencia irrevocable de derechos de beneficiario que no entiendo completamente». La paciencia de Clara finalmente se agotó y por primera vez en todo el proceso mostró su verdadero carácter frente a un testigo externo. «Julián, ya basta», gritó con una vehemencia que hizo que Martín se sobresaltara. «Hemos gastado una fortuna en consultoría legal.
Hemos invertido meses en este proceso y tú sigues comportándote como un niño asustado que no puede tomar una decisión adulta. El cambio súbito en el comportamiento de Clara fue tan dramático que Julián sintió como si estuviera viendo a una extraña. Su rostro se había enrojecido, sus ojos brillaban con una furia que hasta ahora había logrado mantener oculta y su postura corporal se había vuelto intimidante. ¿Sabes cuál es tu problema, Julián? Es que has vivido toda tu vida como un hijo mimado que nunca ha tenido que tomar decisiones difíciles. Tu padre te protegió de la realidad del mundo y ahora que tienes la oportunidad de hacer algo inteligente con tu herencia, te paraliza el miedo al cambio. Martín se levantó de su silla, claramente alarmado por el tono agresivo que había adoptado Clara. Clara, creo que deberías calmarte. Esta no es manera de hablarle a tu esposo. Clara se volvió hacia Martín con una expresión de desprecio. Martín, con todo respeto, esta es una conversación entre mi esposo y yo. Tu función aquí es simplemente actuar como testigo, no dar consejos matrimoniales. Julián se sintió humillado y asustado a la vez. La máscara de civilidad que Clara había mantenido durante meses finalmente se había caído completamente, revelando a una mujer que él no reconocía. Clara, no voy a firmar nada mientras estés gritándome, dijo Julián con más valor del que sentía. Si estos documentos son tan importantes y beneficiosos como dices, entonces podremos discutirlos cuando estés más calmada. No, Julián. No vamos a seguir posponiendo esto, gritó Clara, acercándose a la mesa donde él estaba sentado. ¿Vas a firmar estos documentos ahora mismo o voy a interpretar tu negativa como una falta de respeto fundamental hacia nuestro matrimonio? La amenaza implícita resonó en el comedor como un trueno. Clara estaba esencialmente diciéndole que si no firmaba los documentos, ella consideraría terminar su matrimonio. Julián miró a Martín, quien estaba claramente sorprendido por la transformación de Clara. Luego miró los documentos frente a él, las páginas llenas de terminología legal que transferirían el control de su herencia familiar a estructuras corporativas que él no entendía. ¿Y si no firmo?, preguntó Julián con voz apenas audible. Clara se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de él de una manera intimidante. Si no firmas, Julián, entonces tendré que reconsiderar seriamente si tenemos un futuro juntos. No puedo estar casada con alguien que no confía en mí lo suficiente como para tomar decisiones financieras racionales. El ultimátum estaba claro: firmar los documentos o enfrentar el divorcio. Julián se dio cuenta de que toda la presión de los últimos meses había estado construyendo hacia este momento, donde Clara finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. Con manos temblorosas, Julián tomó la pluma que Clara había colocado junto a los documentos. Martín lo observaba con expresión de preocupación creciente, claramente queriendo intervenir, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Julián, dijo Martín suavemente, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Martín, te agradecería que no interfirieras en decisiones que no te incumben, le gritó Clara, pero su agresividad hacia el vecino solo sirvió para confirmar las sospechas de Julián sobre sus verdaderas intenciones. Julián levantó la pluma sintiendo el peso de generaciones de hombres Rivas que habían protegido y preservado el patrimonio familiar. La mesa de roble, sobre la cual estaba a punto de firmar, había sido testigo de décadas de decisiones familiares importantes, pero nunca de una que se sintiera tan fundamentalmente incorrecta. Clara, dijo Julián con voz firme a pesar de su miedo. Antes de firmar, quiero que me expliques una vez más con palabras simples exactamente qué va a pasar con la casa después de que firme estos documentos. Ya te lo he explicado 1000 veces, respondió Clara con exasperación. Los documentos simplemente reestructuran la propiedad para optimización fiscal, pero seguirás siendo el propietario legal de la residencia. Julián insistió, ¿eso significa que no seré el dueño? Clara vaciló por primera vez en toda la conversación, y esa vacilación le dijo a Julián todo lo que necesitaba saber. Técnicamente, la propiedad será transferida a una estructura corporativa, pero tú tendrás todos los beneficios económicos, respondió evasivamente.
¿Eso significa que no seré el propietario?, preguntó Julián directamente. Julián, estás complicando innecesariamente algo que es muy simple, dijo Clara, evitando responder la pregunta directa. En ese momento, con la pluma suspendida sobre la primera página de documentos, Julián se dio cuenta de que Clara no había respondido honestamente ninguna de sus preguntas específicas durante todo el proceso. Todas sus explicaciones habían sido vagas, evasivas, diseñadas para confundirlo en lugar de informarlo. Justo cuando Julián estaba considerando firmar simplemente para acabar con la tortura psicológica, el timbre de la entrada principal resonó por toda la casa. Clara se quedó paralizada, claramente no esperando interrupciones en lo que había planeado como la culminación de meses de manipulación. ¿Esperabas a alguien más?, le preguntó Martín a Julián. No, respondió él, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión por la interrupción. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Probablemente sea algún vendedor, murmuró Clara con irritación evidente. Julián, ignóralo. Podemos terminar con esto en 5 minutos. Pero Julián ya se había levantado de la silla, aprovechando la excusa para alejarse de los documentos y de la presión asfixiante que había estado sintiendo. Voy a ver quién es, anunció caminando hacia la entrada principal, mientras Clara lo seguía con expresión de frustración apenas contenida. Cuando Julián abrió la puerta, se encontró cara a cara con Alejandro Torres, el veterano abogado de su familia. Alejandro tenía 72 años, cabello completamente blanco y esa presencia digna que viene de décadas de manejar asuntos legales complejos para familias prominentes. Alejandro, dijo Julián con sorpresa genuina. Julián querido, perdóname por llegar sin anuncio previo, respondió Alejandro con voz cálida pero seria. Pero tenía algunos asuntos urgentes relacionados con el testamento de tu padre que necesito discutir contigo inmediatamente. Clara apareció detrás de Julián y su expresión cuando vio a Alejandro fue de pánico mal disimulado. Alejandro, dijo Clara con falsa cordialidad. Qué sorpresa verte. Julián y yo estábamos justo en medio de firmar algunos documentos importantes. Tal vez podrías regresar en otro momento. Alejandro miró más allá de Clara, hacia el comedor, donde pudo ver la mesa preparada con documentos legales y el sello notarial. En realidad, Clara, creo que mi llegada en este momento podría ser providencial, respondió Alejandro con una sonrisa que no tenía nada de amigable, especialmente si esos documentos tienen algo que ver con la herencia de Julián. El color se drenó completamente del rostro de Clara y Julián se dio cuenta de que su esposa acababa de entender que sus planes cuidadosamente orquestados estaban a punto de desmoronarse completamente. Alejandro Torres entró en la casa con la autoridad silenciosa que solo poseen los hombres que han dedicado su vida entera a desentrañar las complejidades de la ley. Su maletín de cuero gastado contrastaba con la opulencia del interior, pero su presencia llenaba inmediatamente el espacio con una sensación de orden y justicia que había estado ausente durante meses. Julián, creo que será mejor que nos sentemos todos, dijo Alejandro con voz calmada pero firme, dirigiendo su mirada hacia el comedor. Comedor donde los documentos de Clara seguían esperando sobre la mesa de roble. Lo que tengo que contarte va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los últimos meses. Clara intentó recuperar el control de la situación, acercándose a Alejandro con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su nerviosismo evidente. Alejandro, apreciamos tu preocupación, pero Julián y yo hemos trabajado con especialistas de primer nivel para estructurar estos documentos. No queremos retrasarnos más con revisiones innecesarias. Alejandro se detuvo en seco y se volteó hacia Clara con una mirada que podría haber congelado el agua. Señora Méndez, sugiero que se siente y permanezca en silencio mientras reviso los documentos que usted ha preparado. Como albacea del testamento de Ernesto Rivas y representante legal de esta familia durante 40 años, tengo no solo el derecho, sino la obligación de examinar cualquier documento legal que afecte la herencia de Julián. La autoridad en la voz de Alejandro era incontestable. Clara se sentó con reluctancia, pero Julián pudo ver cómo se tensaban todos los músculos de su rostro. Martín,
quien había permanecido callado durante la confrontación, se acomodó en su silla con expresión de fascinación y preocupación mezcladas. Alejandro se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos que Clara había preparado tan meticulosamente. Sus ojos, entrenados por décadas de revisar contratos complejos, se movían rápidamente por las páginas mientras su ceño se fruncía cada vez más. Señora Méndez, dijo Alejandro sin levantar la vista de los documentos, estos papeles constituyen una transferencia casi total de la propiedad de Julián a una corporación llamada Méndez Investment Holdings. ¿Puede explicarme por qué su esposo estaría cediendo la herencia de su familia a una entidad que aparentemente usted controla? Clara se aclaró la garganta nerviosamente. Como ya le expliqué a Julián, es una estrategia de optimización fiscal completamente estándar. La propiedad mantiene todos sus beneficios económicos mientras se protege de impuestos innecesarios. Alejandro levantó la vista hacia Clara con una expresión de incredulidad profesional. Señora Méndez, en 40 años de práctica legal he estructurado cientos de estrategias fiscales para familias adineradas. Lo que usted ha preparado aquí no es optimización fiscal, es en términos legales simples, un fraude matrimonial. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro fue tan completo que Julián podía escuchar su propio corazón latiendo. Clara había palidecido completamente y sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Eso es una acusación muy seria, murmuró Clara con voz apenas audible. Y estoy preparado para respaldarla completamente, respondió Alejandro con firmeza. Pero antes de proceder con las implicaciones legales de lo que usted ha intentado hacer, necesito compartir con Julián información sobre el testamento de su padre, que hasta ahora había permanecido confidencial. Alejandro abrió su maletín y extrajo una carpeta de cuero rojo que Julián reconoció inmediatamente. Era la carpeta donde su padre guardaba todos los documentos legales más importantes de la familia. Julián, tu padre era un hombre extraordinariamente perspicaz. Cuando me contrató para redactar su testamento final hace 3 años, me pidió que incluyera ciertas cláusulas de protección que solo deberían ser reveladas bajo circunstancias muy específicas. ¿Qué tipo de cláusulas?, preguntó Julián con voz temblorosa. Alejandro abrió la carpeta y extrajo varias páginas de documentos legales que Julián nunca había visto antes. Tu padre incluyó lo que llamamos una cláusula de protección contra manipulación. Específicamente estableció que si cualquier persona intentara presionar, coaccionar o manipular a Julián para que renunciara a su herencia dentro de los primeros 5 años posteriores a la muerte de Ernesto, esa persona perdería automáticamente cualquier derecho legal sobre la propiedad y además enfrentaría consecuencias penales por intento de fraude. Clara se levantó bruscamente de su silla con el rostro completamente rojo. Eso es ridículo. Yo soy la esposa de Julián. No estaba manipulándolo, estaba tratando de proteger nuestro futuro financiero. Alejandro ni siquiera se inmutó ante el estallido de Clara. Señora Méndez, permítame leerle textualmente lo que escribió Ernesto Rivas en su testamento. He observado con creciente preocupación el comportamiento de Clara Méndez hacia mi hijo. Sus preguntas constantes sobre el valor de la propiedad familiar, sus sugerencias sobre reestructuración patrimonial y su interés inusual en los aspectos financieros de nuestra herencia me han llevado a concluir que sus intenciones hacia Julián no son completamente honorables. Julián sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Su padre había sabido. De alguna manera, Ernesto había percibido las verdaderas intenciones de Clara incluso antes de morir. Alejandro continuó leyendo. En consecuencia, he decidido incluir medidas de protección específicas para asegurar que mi hijo no sea víctima de manipulación financiera por parte de su esposa o cualquier otra persona. Si Clara Méndez o cualquier otra persona intenta presionar a Julián para que transfiera, venda o renuncie a su herencia dentro de 5 años de mi fallecimiento, esa persona será automáticamente excluida de cualquier beneficio de la propiedad y enfrentará acciones legales por intento de fraude. Clara se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Pero eso no es todo, continuó Alejandro con expresión cada vez más seria.
Tu padre también contrató a un investigador privado para que indagara sobre el historial financiero de Clara. Alejandro extrajo otra carpeta, esta de color manila, y la colocó sobre la mesa. Julián, tu padre descubrió que Clara había estado involucrada en 2 esquemas similares anteriormente. En 2018 se casó con Mauricio Thornfield, un viudo adinerado de Valencia, usando tácticas casi idénticas a las que ha empleado contigo. Convenció a Mauricio para que transfiriera su herencia familiar a una corporación que ella controlaba. Cuando Mauricio finalmente se dio cuenta del engaño, Clara ya había vendido la propiedad y desaparecido con el dinero. Julián sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre Clara, sobre los últimos 5 años de su vida, había sido una mentira elaborada. ¿Y qué pasó con Mauricio?, preguntó Julián con voz apenas audible. Mauricio Thornfield perdió su herencia completa y murió en la pobreza 2 años después. Clara nunca fue procesada porque él había firmado voluntariamente los documentos de transferencia. Martín, quien había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Dios mío, Julián, esto significa que Clara planeó casarse contigo desde el principio solo para robar tu herencia. Alejandro asintió gravemente. El investigador privado descubrió que Clara había estado estudiando a familias adineradas con hijos solteros durante meses antes de conocerte en aquella exposición de arte. Su encuentro no fue coincidencia, fue cuidadosamente orquestado. Clara, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente intentó defenderse con desesperación. Todo eso son mentiras. Amo a Julián. Me casé con él porque lo amo, no por su dinero. Alejandro se volteó hacia Clara con expresión de disgusto profesional. Señora Méndez, tengo aquí copias de correos electrónicos que usted envió a una cómplice llamada Verónica Torres, donde describe detalladamente su plan para convencer al heredero Rivas de que transfiera la propiedad antes de que se dé cuenta de lo que realmente vale. Alejandro leyó directamente de uno de los documentos. El viejo está muy enfermo y el hijo es lo suficientemente ingenuo como para creer cualquier historia sobre optimización fiscal. En 6 meses voy a tener control total de una propiedad de 8 millones de euros. Julián se sintió físicamente enfermo. Corrió hacia el baño de invitados y vomitó mientras las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Todo había sido una actuación, su matrimonio, el apoyo de Clara durante el duelo por su padre, incluso su aparente comprensión sobre la importancia de la herencia familiar, todo había sido parte de un plan elaborado para robarle lo único que le quedaba de su familia. Cuando regresó al comedor, encontró a Clara de pie junto a la mesa, recogiendo frenéticamente los documentos que había preparado. No pueden probar nada de esto, murmuró con desesperación. Son solo especulaciones y teorías conspiracionales de un hombre paranoico. Alejandro se acercó a Clara y le quitó los documentos de las manos. Señora Méndez, estos documentos ahora constituyen evidencia en un caso de intento de fraude. Además, de acuerdo con las cláusulas del testamento de Ernesto Rivas, usted ha perdido automáticamente cualquier derecho legal sobre esta propiedad. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Julián, quien había comenzado a recuperar algo de compostura. Significa que Clara debe abandonar esta propiedad inmediatamente y no puede regresar sin tu permiso explícito. Además, cualquier reclamo legal que pudiera tener como tu esposa sobre la herencia ha sido anulado por sus acciones. Clara miró a Julián con una expresión que combinaba desesperación, furia y algo que podría haber sido remordimiento genuino. Julián, por favor. Sé que las apariencias están en mi contra, pero tienes que entender que todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro juntos. Julián la miró a los ojos buscando algún rastro de la mujer de la que había creído estar enamorado. Pero lo único que encontró fue la mirada calculadora de una estafadora que había sido descubierta. Clara, dijo Julián con una calma que no sabía que poseía, quiero que salgas de mi casa ahora mismo y quiero que nunca más regreses. Intentó un último esfuerzo desesperado. Julián, somos esposos, tenemos un matrimonio legal.
No puedes simplemente echarme así. Alejandro intervino con autoridad legal absoluta. Señora Méndez, el matrimonio se basó en fraude desde el inicio. Julián tiene fundamentos más que suficientes para una anulación inmediata. Además, las cláusulas del testamento de Ernesto son legalmente vinculantes. Si no abandona esta propiedad voluntariamente en los próximos 30 minutos, llamaré a la policía. Clara miró a Julián una última vez, como si estuviera evaluando sus opciones. Luego, sin decir una palabra más, caminó hacia las escaleras para recoger sus pertenencias personales. Mientras Clara estaba arriba empacando, Alejandro se acercó a Julián y le puso una mano paternal en el hombro. Julián, sé que esto debe ser devastador para ti, pero quiero que entiendas algo muy importante. Tu padre te amaba más de lo que jamás podrás imaginar. Todo lo que hizo, incluyendo la investigación sobre Clara y las cláusulas de protección, lo hizo porque conocía tu corazón generoso y quería protegerte de personas que podrían aprovecharse de tu bondad. Julián sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de confusión o miedo, sino lágrimas de gratitud hacia un padre que lo había protegido incluso desde el más allá. ¿Cómo supo él que Clara representaba una amenaza? Preguntó Julián. Tu padre me dijo algo que nunca olvidaré, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Una mujer que realmente ama a un hombre nunca lo presiona para que renuncie a lo que más valora. Clara está demasiado interesada en tu propiedad y no lo suficiente en tu felicidad. 30 minutos después, Clara bajó las escaleras con 2 maletas grandes, evitando hacer contacto visual con Julián. En la puerta principal se detuvo como si fuera a decir algo, pero luego simplemente salió de la casa sin pronunciar una palabra. Julián se quedó de pie en la entrada, viendo alejarse el automóvil de Clara por la avenida Castellana, que había sido testigo de su llegada 5 años atrás. Martín se acercó y le puso una mano solidaria en el hombro. Julián, sé que esto debe ser muy difícil para ti, le dijo Martín con gentileza genuina. Pero quiero que sepas que siempre sospeché que algo no estaba bien. Tu padre era un hombre muy sabio. Esa noche, Julián se quedó solo en la residencia por primera vez desde la muerte de Ernesto. Caminó por los pasillos tocando los marcos de los retratos familiares y por primera vez en meses se sintió verdaderamente en casa. En el escritorio de su padre encontró una carta sellada con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Ernesto. Cuando la abrió, las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Mi querido Julián, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que Alejandro ha tenido que revelar las medidas de protección que incluyen mi testamento. Sé que debes sentirte traicionado y confundido, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue por amor. Reconocí en Clara a una depredadora que había puesto sus ojos en nuestra familia y no podía permitir que destruyera el legado que tantas generaciones de hombres Rivas habían preservado. Tu corazón generoso es una de tus virtudes más hermosas, pero también puede convertirte en vulnerable ante personas sin escrúpulos. Ahora que estás libre de su influencia, podrás redescubrir quién eres realmente y qué quieres hacer con tu vida. La casa es tuya, como siempre debió ser, pero más importante aún, tu futuro te pertenece completamente. Con todo mi amor eterno, papá. Julián dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón del escritorio junto a los otros documentos familiares importantes. Luego caminó hasta la terraza trasera y se sentó en el mismo banco donde solía conversar con su padre los domingos por la tarde. Por primera vez en meses, Julián se sintió verdaderamente libre. La presión constante, la confusión, el miedo de tomar decisiones equivocadas, todo había desaparecido. Su padre había orquestado la protección perfecta, no solo de la herencia familiar, sino de la dignidad y el futuro de su hijo. Mientras observaba el jardín que había sido cuidado por 4 generaciones de hombres Rivas, Julián comprendió finalmente que la verdadera herencia de su padre no había sido la casa ni el dinero, sino la sabiduría para reconocer el amor auténtico del amor falso y el valor para proteger lo que realmente importa en la vida.
La historia de Julián nos enseña una lección profunda sobre el poder del amor verdadero y la sabiduría que trasciende incluso la muerte. Ernesto Rivas no solo fue un padre que amó a su hijo, sino un hombre que entendió que el amor auténtico a veces requiere tomar decisiones difíciles para proteger a quienes más amamos, incluso cuando esas personas no pueden ver el peligro que las rodea. En un mundo donde la manipulación emocional se disfraza frecuentemente de cariño, donde los depredadores aprenden a usar nuestros sentimientos más nobles en nuestra contra, la historia de Julián nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos. Esa sensación incómoda que Julián experimentaba cada vez que Clara le presentaba los documentos no era paranoia ni ignorancia, era su intuición tratando de protegerlo de una amenaza real. La verdadera lección aquí trasciende los aspectos materiales de la herencia. Ernesto no solo protegió una casa o una fortuna, protegió la dignidad, la autonomía y el futuro de su hijo. Nos enseña que el amor verdadero no busca controlar, sino liberar. No presiona, sino que respeta. No manipula, sino que honra las decisiones de la persona amada. Clara representó todo lo contrario del amor auténtico. Su cariño hacia Julián estaba condicionado a su capacidad de darle acceso a la herencia familiar. Su preocupación por el futuro económico era en realidad una obsesión por su propio enriquecimiento. Sus consejos sobre optimización fiscal eran mentiras elaboradas para confundirlo y aislarlo de quienes realmente podían ayudarlo. La historia también nos habla sobre la importancia de tener personas como Martín Salas y Alejandro Torres en nuestras vidas. Vecinos atentos que se preocupan genuinamente por nuestro bienestar. Profesionales íntegros que anteponen la justicia a sus propios intereses. Amigos que no temen decirnos la verdad, incluso cuando es incómoda. Estas personas forman nuestra red de protección contra quienes buscan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Pero quizás la lección más poderosa es sobre la fuerza que encontramos cuando finalmente nos liberamos de relaciones tóxicas. Julián pasó meses sintiéndose confundido, presionado y cuestionando su propia capacidad de juicio. Sin embargo, una vez que la verdad salió a la luz, recuperó no solo su herencia material, sino algo mucho más valioso, su paz mental, su confianza en sí mismo y su libertad para tomar decisiones auténticas sobre su futuro. La Casa Rivas se convirtió en símbolo de algo más grande que una propiedad familiar. Representó generaciones de hombres fuertes que supieron preservar no solo riqueza material, sino valores, dignidad y sabiduría. Ernesto entendió que su responsabilidad como padre no terminaba con su muerte, sino que debía encontrar maneras de seguir protegiendo y guiando a su hijo incluso desde el más allá. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Las personas que dicen amarnos, nos presionan para tomar decisiones que nos incomodan o respetan nuestros tiempos y procesos de reflexión. ¿Sus consejos nos benefician genuinamente o principalmente los benefician a ellos? ¿Nos hacen sentir más fuertes y seguros o más confundidos y dependientes? El amor verdadero, como el de Ernesto hacia Julián, busca siempre el bienestar genuino de la persona amada, incluso cuando eso significa tomar medidas que inicialmente pueden parecer controladoras o excesivas. La diferencia fundamental es que el amor auténtico protege sin poseer, cuida sin controlar y fortalece sin crear dependencia. Al final, Julián no solo conservó su herencia material, sino que recuperó algo mucho más importante, la comprensión de que merece ser amado sin condiciones, respetado sin manipulación y protegido por quienes genuinamente se preocupan por su felicidad. La sabiduría de su padre le enseñó que nunca debemos comprometer nuestra dignidad por mantener una relación y que a veces la mayor demostración de amor propio es tener el valor de alejarnos de quienes no nos merecen.